Con los avances en tecnología y técnicas forenses, ahora más que nunca estamos viendo resoluciones a casos fríos y casos de descendientes no identificados. Pero hay algunos misterios que casi con certeza nunca veremos resueltos, ya que las pistas y los testigos se han perdido a lo largo de las décadas, dejándonos solo con nuestras teorías. En el episodio de hoy, exploraremos a dos horripilantes asesinos en serie no identificados de los años 1800. Pero primero, me gustaría agradecer a Switchcraft por patrocinar el video de hoy. No importa lo que hagamos en la vida, ya sea investigar casos sin resolver como nosotros o cualquier otra cosa, todos necesitamos unos momentos para tomar un descanso, para encontrar algo que tu mente pueda absorber y tu alma pueda seguir. En el actual panorama mediático, se podría pensar que estas escapadas son fáciles. Pero no importa hacia dónde nos volvamos, habrá algo para alejarnos del mundo real. No siempre es así. Puede ser difícil encontrar salidas únicas, atractivas y creativas que realmente nos transporten a nuevos mundos. Afortunadamente, con Switchcraft, patrocinadores del video de hoy, encontrar ese gran escape ya no es un desafío. Switchcraft es un juego móvil de emparejar 3. Elige tu propia aventura, que está tomando la industria por asalto. ¿Qué lo separa del resto del género? Lo que distingue a Switchcraft es su escritura totalmente imaginativa, digna de la televisión, llena de tramas sensacionales y más de 85 personajes carismáticos, todos provenientes de diversos orígenes de identidades subrepresentadas. Sin mencionar más de 1000 niveles de emparejar 3 llenos de un gran juego, intercalados entre escenas de visuales impresionantes y pintadas a mano en una estética moderna de novela gráfica. La historia comienza con una poderosa bruja llamada Bailey, que comienza su primer año en una prestigiosa escuela secundaria. Solo cuando su mejor amiga Lydia desaparece es que se despliega el verdadero, apasionante y gigantesco misterio, dándote la oportunidad de atravesar más de 400 elecciones únicas para encontrar a tu amiga y salvar el día. Sospechamos que Naomi tuvo algo que ver con ello, pero ¿quién crees que es el verdadero culpable? Deja tu teoría abajo y descarga y juega Switchcraft gratis ahora. Usa el enlace en la descripción para resolver misterios que te harán pensar, consejos y apoya al canal al mismo tiempo. Y ahora, sumérgete en los misterios de hoy. El asesino de la hacha de Austin. En las pocas décadas antes de que la ciudad de Austin, Texas, se convirtiera en el hogar de un vicioso asesino del hacha no identificado, fue descrita por un periodista, Skip Hollandsworth, como, cito, un pueblo rústico de vacas con una población inferior a 5.000. Para 1885, la ciudad había florecido con 14.500 habitantes alcanzando la modernidad, y estaba colonizada por los Estados Unidos. Estaba repleto de hoteles y restaurantes, atractivos para ricos y jóvenes. Sin embargo, alrededor de este tiempo, apareció el asesino con hacha, causando caos y miedo en la población y quitando la vida a 8 víctimas inocentes. La primera víctima del asesino del hacha de Austin fue una mujer afroamericana de 25 años llamada Molly Smith. Ella y su novio trabajaban para una rica familia local, cocinando y limpiando para ellos. La pareja vivía en la casa de la familia, en West Pecan Street, y llevaba una vida ordinaria hasta que todo se derrumbó a finales de diciembre. 1884. El 30 de diciembre el novio de Molly, Walter, despertó gritando de agonía. Al revisar su reflejo en el espejo, notó que tenía un corte profundo en la cara y rápidamente fue a limpiarlo. Cuando terminó, se dio cuenta de que el dormitorio de la pareja estaba destrozado. Un rastro de sangre llevaba a su letrina, donde se encontró el cuerpo de Molly tendido en la nieve. Sufrió heridas de arma blanca en cara, pecho, brazos y piernas, además de una agresión sexual. Cuando la policía registró el dormitorio de la pareja, encontraron un hacha cubierta de sangre. Luego, solo unos meses después, 2 sirvientas suecas llamadas Clara Strand y Christine Martinson resultaron gravemente heridas el 19 de marzo de 1885. No hubo otros asesinatos hasta mayo. La segunda víctima fue otra sirvienta afroamericana, esta vez una cocinera de 30 años llamada Eliza Shelley,
que trabajaba para un Dr. L.B. Johnson, que residía en una cabaña entre el Boulevard San Jacinto y la calle Cypress. Elisa vivía con sus 3 hijos en una cabaña detrás de la casa. Su asesinato fue sorprendentemente similar al de Molly Smith, pero la brutalidad solo había empeorado, ya que su cabeza había sido dividida en 2. Sus sábanas empapadas de sangre indicaban que la habían atacado mientras dormía, y su cuerpo había sido arrastrado al suelo después. Informes indican de Eliza. Su hijo de 8 años vio a un hombre entrar a la cabaña en medio de la noche, pero no pudo recordar ningún detalle a la mañana siguiente. Solo recordaba despertarse y encontrar a un hombre de pie sobre él antes de ser arrojado de la cama, cubierto con una manta, y le dijeron que se quedara en silencio. Más tarde ese mes, el 22 de mayo, una tercera sirvienta afroamericana llamada Irene Cross, de 33 años, fue golpeada mientras dormía, excepto que esta vez se determinó que el arma homicida era un cuchillo, no un hacha. Se dice que los primeros oficiales de policía que llegaron a la escena pudieron hablar con la joven antes de que ella falleciera, aunque no parece que hayan recopilado ninguna información útil de ella. El brazo de Irene estaba tan severamente cortado que casi se separó del cuerpo. Además fue escalpada, resultando en grandes heridas en la cabeza. En agosto, Clara Dick sufrió graves heridas. Ese mes, el 30, Rebecca Rahimi, cocinera de 40 años, fue atacada en casa. Su hija Mary, de 11 años, fue asesinada a tiros el sábado, no ella. Atrajo la atención del asesino del hacha de Austin y la sacó de la casa. Fue abusada sexualmente y perforada en las orejas con una barra de hierro. Mary falleció debido a sus heridas pocas horas después. Mientras tanto, su madre Rebecca fue golpeada violentamente, abandonada en un charco de su sangre con una herida profunda en la sien. El 28 de septiembre el culpable atacó de nuevo, esta vez apuntando a una pareja llamada Gracie Vance y Orange Washington. La pareja vivía y trabajaba en la casa de un abogado local. Al igual que las otras víctimas, Gracie despertó en medio de la noche para encontrar a un extraño de pie sobre ella. Gritó de miedo y pánico, y Orange corrió en su defensa. Pero el joven de 25 años recibió un golpe en la cabeza con un hacha, destrozando su cráneo y dejándolo colapsar en el suelo. Después, el hombre no identificado arrastró a Gracie, de 20 años, al patio. La agredió, y luego la apaleó hasta la muerte con un ladrillo. Dejó su hacha para que la policía la encontrara. El crimen fue tan violento que era difícil creer que Gracie Vance era la asesina. El Austin Daily Statesman informó que Gracie había sido golpeada hasta quedar irreconocible. Las autoridades creen que él entró a la cabaña por la ventana. Alrededor de este tiempo, otras 2 sirvientas que se habían alojado en los mismos cuartos también fueron atacadas, pero lograron sobrevivir. Una de las sobrevivientes de este particular ataque fue una joven llamada Lucinda Body, quien reportó algunas de las cosas extrañas que el atacante había dicho durante su tiempo en la cabaña, incluyendo gritar a las chicas, "No me miren", después de que él había asesinado a Gracie Vance. Además, se encontró a Gracie aferrada a un reloj de oro que no pertenecía a nadie que viviera en la propiedad. Las 2 últimas víctimas del asesino del hacha de Austin no encajaban en su perfil habitual en absoluto, y ambas fueron asesinadas el mismo día, la víspera de Navidad de 1885. Susan Hancock era una madre blanca y adinerada de 2 hijos de 41 años, a quien se describía como, cito, una de las damas más refinadas de Austin. Susan estaba durmiendo en la cama con su hija de 16 años, o simplemente estaba durmiendo sola en la cama de su hija, cuando fue agarrada y arrastrada hasta su jardín trasero. Su esposo dormía profundamente en su habitación y no oyó ningún ruido. Las autoridades hallaron a Susan con el cráneo abierto. Como las demás, también sufrió agresión sexual. Menos de una hora después, Eula Phillips, una madre casada blanca de 17 años, fue encontrada muerta en el jardín trasero de su casa, en un barrio adinerado de Austin. Había sido agredida sexualmente y golpeada hasta la muerte, y fue descubierta boca abajo. Se le había puesto madera pesada encima, probablemente para restringirla, y ciertos reportes indican que a la joven le habían desnudado. Su esposo, James Phillips Jr., 24, también fue atacado y herido. Eula Phillips es, hasta donde sabemos, la última víctima del asesino del hacha de Austin. En total, mató a 8 personas e hirió a otras 5. Durante la investigación de estas muertes, la policía entrevistó a alrededor de 400 sospechosos, pero ninguno fue acusado nunca. Se investigó a los novios y maridos de las mujeres asesinadas, pero no se halló nada concreto. En un momento dado, James Phillips Jr. fue condenado por asesinar a su esposa y acusado de usar los asesinatos con hacha en Austin como tapadera para su crimen.
Fue absuelto 6 meses después, cuando un tribunal lo declaró inocente. Además, Walter Spencer, novio de la primera víctima, Molly Smith, fue acusado pero absuelto. Después de un juicio de 2 días, para cuando se contrataron más oficiales de la ley, se ofrecieron recompensas, y los ciudadanos formaron un comité de vigilancia para patrullar las calles por la noche. Los asesinatos se detuvieron. Parecían detenerse tan rápido como comenzaron. A pesar de que hubo al menos 5 sobrevivientes del asesino del hacha de Austin, ninguno pudo dar una descripción completa de él. Algunos informes indicaban que era blanco, otros que su tez era oscura. Otras cuentas señalan que él era, citando, llevaba una lámpara en la espalda, o negro de carbón, para ocultar su color de piel. También se le ha descrito como un hombre que llevaba un vestido al estilo de Madre Hubbard, un estilo de vestido popular en la era victoriana, descrito como largo, ancho y holgado, con mangas largas y cuello alto. También podría haber estado usando un sombrero de ala caída, un sombrero de fieltro de ala ancha comúnmente usado como parte de un uniforme militar, o quizás llevaba un trapo blanco cubriéndole la cara. Generalmente se cree que una persona es responsable de todos estos crímenes, pero algunas teorías sugieren que había un grupo que participó y perpetuó las matanzas. Varias teorías de pandillas también surgieron alrededor de 1885, proponiendo posibles motivaciones financieras o raciales, pero nunca se concretó nada sustancial de estas nociones. El sospechoso más prominente en los asesinatos es un hombre conocido solo como Maurice, un cocinero malasio que pasó la mayor parte de su vida trabajando en barcos, pero finalmente consiguió un trabajo en un hotel de Austin. Nombrada Casa de la Perla en 1885. Cada crimen que ocurrió lo hizo en algún lugar cerca del hotel, y los asesinatos cesaron poco después de que Maurice dejó su trabajo en enero de 1886, optando por ir a Londres. Esto ha provocado especulaciones de que el asesino del hacha de Austin y Jack el Destripador son uno y el mismo, especialmente porque los crímenes del Destripador cesaron 2 semanas después de que Maurice dejó Londres nuevamente. La teoría de Maurice fue reportada por primera vez por el Austin American Statesman. Según su artículo, en agosto de 1888, un marinero llamado George Dodge fue entrevistado por Scotland Yard. Afirmó que conoció a un cocinero malayo llamado Alaska, aunque es posible que su nombre fuera Lascar, una antigua palabra malaya para marinero. La pareja se encontró en el Queen's Musical Hall en Poplar, Londres, y Alaska mostró a George un cuchillo de doble filo, que siempre llevaba consigo. Se describió a Alaska como un hombre de 35 años, que medía 1.70 metros, y pesaba alrededor de 63 a 69 kilogramos. Según se informa, Alaska le había dicho a George que había sido, cito, robado por una mujer de mal carácter, y que a menos que encontrara a la mujer y recuperara su dinero, asesinaría y mutilaría a cada mujer de Whitechapel que encontrara. Una autora llamada Shirley Harrison cree que el asesino del hacha de Austin, también apodado el aniquilador de la sirvienta por un escritor de la época, era el mismo hombre que Jack el Destripador, pero que su verdadera identidad era James Maybrick, un comerciante de algodón de Liverpool que estaba en Austin de camino al Queen's Musical Hall. La teoría más reciente sobre la identidad del perpetrador llegó en 2014, cuando un programa de PBS llamado Detectives de la Historia emitió un episodio sobre los asesinatos. El programa identificó a Shirley Harrison, una mujer de 19 años que murió en 1889 como sospechosa, usando investigación histórica y técnicas modernas como perfiles psicológicos y geográficos. Nathan Elgin, un cocinero afroamericano de 19 años, se informó que Elgin trabajaba cerca de las escenas del crimen y le faltaba el dedo meñique del pie, lo que le hacía dejar una impresión similar a la que dejaba el asesino del hacha de Austin. En febrero de 1886, Elgin fue disparado y asesinado por la policía mientras intentaba agredir a una mujer con un cuchillo. Pero a pesar de todas estas teorías y posibles sospechosos, el asesino del hacha de Austin sigue sin ser identificado. El estrangulador de Denver. El estrangulador de Denver, también conocido como Jack el Estrangulador y el Estrangulador de Denver, operó en los años entre 1894 y 1903 y tuvo menos de un puñado de víctimas. El estrangulador solía atacar a trabajadoras sexuales, y existen muchas teorías sobre quiénes a lo largo de los años. La primera víctima del perpetrador fue Lena Tapper, una trabajadora sexual francesa de 37 años antes residente de Heron Lake, Minnesota. Ella era la novia de un hombre llamado Richard DeMady,
y ambos eran parte de una organización secreta francesa que ha sido descrita como parte de la resistencia francesa que traficaba con humanos. El 3 de septiembre de 1894, Lena fue encontrada asfixiada hasta la muerte en su cama en su residencia de Market Street. Las autoridades no pudieron encontrar ningún tipo de motivo para el crimen. Marie Contosoy tenía 23 años cuando se convirtió en la segunda víctima del estrangulador. Como Lena, Marie era una trabajadora sexual francesa en la misma organización que su novio, Tony Sanders. Fue encontrada muerta en su cama, estrangulada hasta la muerte con un pequeño trozo de cuerda que estaba tan apretado que se incrustó en la carne de la joven y había marcas de dedos en su cuello. Generalmente se consideraba que Marie era una mujer adinerada, y fue por esta razón que se determinó que su asesinato había sido motivado por un robo, ya que solo se encontraron 75 centavos en su poder. 2 hombres fueron arrestados por el asesinato de Marie. Uno de ellos era el novio de Lena Tapper, Richard DeMardi, quien supuestamente coqueteó y le hizo insinuaciones. Sin embargo, todos los hombres fueron liberados debido a la falta de pruebas. 2 hombres en particular eran altamente sospechosos, pero las autoridades no pudieron vincularlos con el crimen. Antonio Santapietro había trabajado previamente para la policía, pero había sido despedido de la fuerza por razones desconocidas. Estaba trabajando como mensajero en el momento del homicidio, y Marie pertenecía a la policía. Esto no significa que preferían a él sobre Emil Tammons, un cocinero que trabajaba para un joven de 23 años y se sentía celoso de Antonio. Se sostiene que ambos hombres estaban en la casa de Marie durante su asesinato, pero afirmaron a la policía no haber escuchado disturbios ni sospechas. Los hombres fueron liberados debido a la falta de pruebas. La tercera y última víctima del estrangulador fue una inmigrante japonesa de 24 años, llamada Kiku Oyama, quien llegó a Chicago durante una feria mundial llamada la Exposición Colombina del Mundo. Fue aquí donde Kiku conoció a Imi Oyama, un cocinero, y la pareja comenzó una relación antes de mudarse juntos a Denver en 1893. Unos días antes de la muerte de Kiku, la policía había allanado el negocio local de prostitución y arrestado a varios de sus asociados. Ella aseguró su liberación con la ayuda de un cantinero francés, pero él luego exigió dinero como recompensa y los dos tuvieron una pelea. No está claro si este hombre fue alguna vez absuelto de cualquier implicación en su posterior asesinato. Kiku fue vista por última vez con vida el 13 de noviembre. Ella dio un corto paseo con sus amigos antes de regresar a casa y tomar una siesta con las cortinas cerradas. Después, Imi decidió caminar. Cuando regresó, encontró a Kiku acostada en su cama con una toalla alrededor de su cuello. Ella todavía estaba viva y jadeando por aire, e Imi le quitó la toalla antes de correr a través de la calle para pedir ayuda a las otras mujeres japonesas que vivían cerca. Sus gritos atrajeron la atención de un oficial de policía que entró a la habitación con ella. El oficial fue visto caminando con Kiku, quien ya estaba muerta. Había evidencia clara de que había ocurrido una lucha, ya que las sábanas de Kiku estaban revueltas y cubiertas de sangre. Además, se encontró una segunda toalla húmeda tirada en el lavabo, y era obvio que el perpetrador había estado hurgando en los cajones de la joven de 24 años, probablemente buscando dinero. Las llaves del frente y atrás de la casa desaparecieron. Kiku tenía marcas de dedos en su tráquea y moretones en la frente. Se teorizó que la lanzaron, acostado en la cama con una toalla atada al cuello. Imi y varias mujeres japonesas fueron arrestadas por un crimen, pero liberadas por falta de pruebas. En los años siguientes a la muerte de Kiku, otras 2 mujeres fueron asesinadas por estrangulamiento, y nunca se acusó a nadie por los crímenes. Se ha sugerido que estas 2 mujeres también fueron víctimas del estrangulador de Denver. La primera víctima fue Julia Vogt, una médium psíquica de 40 años que vivía en la calle Champa. Anteriormente había dicho a los investigadores que los espíritus que se habían comunicado con ella le habían dado una descripción del estrangulador. El 7 de octubre de 1898, la encontraron muerta en su apartamento con una toalla fuertemente atada al cuello. Es posible que este crimen fuera cometido por un asesino imitador o alguien que quería desviar las sospechas de sí mismo. Pero también se ha teorizado que el estrangulador de Denver fue tras Julia, temiendo que ella supiera demasiado o pudiera identificarlo. La segunda víctima fue Mabel Brown, 20 años. Fue encontrada muerta en su casa en Market Street en 1903 con las manos atadas con un par de tirantes, un pañuelo en la boca y marcas de estrangulamiento en la garganta. Al igual que las otras víctimas del estrangulador, fue encontrada encima de su cama. Sin embargo, cabe señalar que había otros sospechosos en ambos casos. El esposo de Julia creía que un hombre afroamericano llamado George Randall era culpable,
ya que Randall siempre le pedía dinero prestado a Julia. Sin embargo, fue absuelto de cualquier acto ilícito. En cuanto a Mabel, al parecer tenía a dos hombres luchando por su afecto en el momento de su muerte, Harry Chalice y Samuel Holswick, aunque no parece que ninguno de ellos haya sido acusado del crimen. Después de los 3 primeros asesinatos, hubo numerosos sospechosos en el caso, aunque ninguno fue acusado nunca. El primer sospechoso fue Richard Damady, el novio de Lena Tapper que trabajaba como propietario. Los rumores locales decían que era un hombre violento, pero las pruebas contra él eran circunstanciales a lo sumo. A pesar de esto, se le consideraba el estrangulador más prometedor, según el Morning News. Los fiscales sentían que podrían obtener una condena exitosa, al menos en el caso de Lena, mientras los detectives escuchaban las desvaríos de su hermana que estaba encarcelada en el hospital del condado después de supuestamente enloquecer tras el arresto de su hermano. Afirmaba ver los fantasmas de las víctimas del estrangulador. Finalmente acusaron a Damady de matar a Lena. Se llamó a un total de 45 testigos para declarar, y 2 de los supuestos testigos, un hombre y una mujer, afirmaron haber visto a Lena luchando con Damady a través de su ventana. Finalmente, un jurado lo absolvió y se mudó a Brasil tras el juicio. El segundo sospechoso en el caso era un hombre franco-canadiense, casado llamado Frank Roque. Fue arrestado porque coincidía con la descripción de un hombre que huía de la escena del crimen de Kiku Oyama. Informes indican que Roque se asoció anteriormente con traficantes de personas franceses clandestinos, pero finalmente fue despedido, cuando las autoridades no consiguieron una confesión. Luego, un italiano llamado H. Se sospechaba que Mellor era el estrangulador, tras estrangular a Marie Vendres el 8 de noviembre de 1894, quien logró escapar. Intentó cortarle la garganta con una navaja, pero fue frustrado por un oficial de policía que llegó a la escena. The Morning Call informó que el jefe de policía Armstrong no creía que Mellor fuera el estrangulador, por lo que parece que nunca fue acusado en relación con esos asesinatos. Victor Monchereau era un carpintero francés de 40 años que llamó la atención de la policía cuando un antiguo amigo suyo, Alphonse Lemaire, contó borracho una historia sobre cómo había cometido los crímenes. Un día, Lemaire entró a un salón, medio borracho. Se sentó y comenzó a escuchar una conversación que Tony Sanders, el novio de la segunda víctima del estrangulador, Marie, estaba teniendo con un amigo sobre la serie de crímenes. Lemaire luego informó a Tony que el perpetrador era alguien que conocía. Tras recibir más alcohol se le dio una bebida. La bebida era vodka Victor Monchereau. Reveló que se conocieron en la prisión estatal de San Quentin, California. Luego dijo que Monchereau llegó a Denver en 1893, 3 meses antes de que comenzara la ola de crímenes. Lemaire afirmó que Monchereau estranguló a las mujeres con cloroformo antes de robarles. Supuestamente incluso intentó matar a otra mujer, llamada Onea Sevier, pero fracasó, aunque Sevier no denunció el incidente a la policía. Pero la historia de Monchereau no termina aquí. Si quieres conocer el final, cuando Victor Monchereau se enteró de la historia de Alphonse Lemaire, respondió afirmando que Lemaire era el verdadero estrangulador. Por un tiempo, las autoridades no creían que ninguno de los dos hombres fuera el verdadero culpable, pero eventualmente sintieron que Lemaire era el responsable. Monchereau afirmó que Lemaire era un marinero vagabundo que llegó a Denver desde Salt Lake City, Utah, bajo su verdadero nombre, Charles Guichard. La pareja se conoció en prisión, y después, Monchereau viajó a Denver en busca de empleo. Monchereau fue detenido y sentenciado a 3 años de prisión por Tony Sanders tras relatar su historia en el salón. En prisión, afirmó que Lemaire era el que mataba a las mujeres con toallas y cloroformo para poder robarles el dinero. No obstante, parece que ninguno de los dos hombres fue juzgado por estos terribles crímenes. A diferencia de la mayoría de los casos históricos antiguos, el estrangulador de Denver tiene un sinfín de sospechosos, pero ninguno de ellos ha ayudado a resolver el rompecabezas. En ambos casos que discutimos hoy, aún no hay respuestas más de un siglo después. No obstante, siguen siendo algunos de los misterios más aterradores en la historia del crimen verdadero. Y ahí tienes los hechos. Por favor, comenta tus teorías abajo, da me gusta al video y suscríbete para respaldar al canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez. Gracias por ver.